Coloquio, el programa económico de la semana, presenta su sección Impuestos y Negocios en la República Dominicana. Bien, amables televidentes, le damos la bienvenida a Pedro Matos en este segmento Impuestos y Negocios, como cada semana, para conversar sobre temas de bastante interés para la gente. Vamos a hablar de negocios y de impuestos, ¿eh? Saludos. Buen día. ¿Cómo está todo, Pedro? Buenos días, Pedro. Bien. ¿Cuál es el tema que tenemos? Bueno, Ale siempre preguntaba que cuándo íbamos a hacer un tema, que cuando íbamos a hablar del tema relacionado con la rendición de cuentas, que está muy de moda ahora Pero con la marcha verde. Ese tema que tenemos hoy. Bueno, nosotros vamos a tratar de dar un enfoque desde el punto de vista de negocio, cómo impacta el buen control al presupuesto del Estado y edificar un poco a los amigos televidentes acerca más o menos de cómo funciona el aparato estatal. También tras la Cámara se hablaba mucho del rol del Instituto de Contadores, pero básicamente vamos a comenzar a dar una noticia positiva, y es que a través de la ley 126-01 se creó la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, que inició sus operaciones básicamente en el año 2004, por ahí. Esa dirección creó un manual para unificar criterios en cuanto a la elaboración de los estados financieros. Ese manual, a través de ese manual, se va a conectar más de 200 instituciones, tanto descentralizadas, autónomas, el gobierno municipal, que tanto se habla de ello, entre otras instituciones como la Seguridad Social. Es muy común que se hable mucho de rendición de cuentas. La rendición de cuentas tiene dos elementos básicos, que es la gestión, o sea, qué ha logrado el funcionario durante su gestión, durante la ejecución de ese presupuesto que se ha puesto en manos de él. Me imagino que en algún momento se está caminando hacia allá, van a medir la rentabilidad social que ha tenido el impacto de ese presupuesto, de esa institución, y el otro elemento es qué tan transparente ha sido el funcionario. He escuchado a algunos periodistas, lógicamente, preocupados por el tema, y hubo un debate incluso entre el caso de la Odebrecht, y se decía que la Contraloría General de la República, que hay que aclarar el rol, había ofrecido un dato a la prensa en cuanto al registro de los contratos que tienen que ver con el asunto del tema justicia, y que la Procuraduría General de la República tenía datos que eran diferentes al de la Contraloría. Es bueno aclarar, porque la idea siempre en este segmento es llevar noticias, informar y tratar de que el amigo televidente entienda cómo funcionan algunos aspectos que tienen que ver con el elemento control o el elemento negocio, porque uno se conecta con el otro. El rol de la Contraloría General de la República, básicamente, según la ley 1007, en ese aspecto a que se referían los periodistas, es hacer el registro. Es decir, a la Contraloría General de la República no le corresponde necesariamente saber qué valor tiene registrado un tal o cual obra. Sí. El elemento básico es que cuando llegue el contrato a la unidad de auditoría que tiene En cada organismo. cada organización, Sí. registrar el contrato es responsabilidad de... La Contraloría no está para hacer tasación de mercado. Exactamente. Porque Para entonces, determinar si está caro o barato. tuvieron un debate ahí, los amigos televidentes me imagino que a veces se confunden, como que la Contraloría tiene que saber necesariamente cuál fue la inversión que hizo la Odebrecht en las diferentes obras. No necesariamente. Ese registro debe estar en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, que es quien registra el patrimonio público, el impacto de ese gasto como le dicen, en gasto de capital. Sí. Entonces, ese es un tema que hay que ir aclarando, despejando. Otra noticia positiva. Escúchame ahí, Pedro. Mira, el ministro de Hacienda me invitó a mí hace varios meses, al igual que a un grupo de ejecutivos de medios de comunicación, a hacer un curso bastante prolongado de meses sobre Hacienda Pública. Y precisamente
ese curso tiene parte de lo que tú acabas de hablar, de las funciones que tiene, por ejemplo, la Dirección General de Crédito Público, la Contraloría, Presupuesto, el rol de la Tesorería Nacional, el rol del Ministerio de Hacienda. Es bastante largo el curso, pero realmente yo creo que hay que fajarse a estudiar cada uno de los elementos, porque por ejemplo la Contraloría y la Cámara de Cuentas auditan, pero tienen funciones totalmente diferentes. Sí, lo que pasa es que el Sistema Nacional de Control, según lo prescribe la Ley 1004, el órgano rector del Sistema Nacional de Control es la Cámara de Cuentas. Pero la Cámara les rinde al Congreso Nacional su informe. Se conecta una con la otra. La Cámara de Cuentas, su rol principal es hacer auditoría externa a las instituciones públicas. Y el rol principal de la Contraloría General de la República es el auditor interno del Estado. Pero no es un auditor interno como funciona en el sector privado. Es un auditor interno para aplicar normas, procedimientos, decretos y leyes. El responsable de la ejecución presupuestaria no es el contralor, es el incumbente. Es decir, que lo que pasa en una institución no es responsabilidad necesariamente del contralor, es responsabilidad de quien tiene a su cargo ejecutar el presupuesto de esa institución. Pero ¿qué pasa cuando ese incumbente no cumple con los mandatos que establece la normativa en cuanto a la auditoría interna? Y me refiero a lo siguiente. Aquí hay instituciones que le viven dando dispensa. Entonces, mira, este cheque tal vez, este pago tal vez hay que pararlo porque hay una irregularidad aquí, en Contraloría. Y de repente el supervisor inmediato de esa persona que dice que hay que pararlo dice, no, pásalo que eso tiene una dispensa, porque eso viene de obras públicas, o porque eso viene del Ministerio Administrativo de la Presidencia, o porque eso viene del Ministerio de la Presidencia. Dependiendo, ya se anulan ahí los dependiendo conceptos. de cuál institución y de cuál incumbente o cuán poderoso sea el incumbente de determinada institución, entonces se aplican determinadas dispensas que no deberían aplicarse. Eso es voz populi. Pero ahí tiró. Los directores de auditoría. Mire, quien tiene que hablar de la Contraloría es el vocero, que es el Contralor General de la República. Ahora, nosotros tenemos un rol de llevar información en este segmento a la opinión pública. De acuerdo a mi experiencia y en los 4 años que tuve en diferentes direcciones en la Contraloría General de la República, nunca hubo ese tipo de situación. Puede ser que en un momento determinado... Nunca hubo ese tipo de situación. Espérate, voy a aclarar. Puede ser que en un momento determinado se le dé visto bueno a un desembolso faltándole un requisito. Ajá. Con el compromiso de cumplir con ese requisito 2 o 3 días después. ¿En cuáles instituciones, ¿en cuáles instituciones usted estuvo haciendo esa labor, si se puede decir, don Pedro? Bueno, recuérdese que el segmento es no, pero vamos a decir, no, pero lo que quiero decir, no, porque le dije ahorita, pero yo no te estoy haciendo una pregunta. Somos transparentes. Pero está bien, mientras pero estuvimos en el Ministerio de Agricultura. La agricultura, ¿verdad? En Industria y Comercio. En lo que era en ese momento CEDEFIR. Y en medio ambiente. Mientras estuvo Pedro Mato ahí. Usted está hablando de instituciones cuyos titulares durante los gobiernos, durante las gestiones gubernamentales del presidente Leonel Fernández, no tenían los niveles de influencia de ciertos titulares de ciertas instituciones a los cuales sí se le conceden ciertas dispensas en cuanto a sus gastos cotidianos presupuestarios. No estoy diciendo que esa sea la generalidad, pero sabemos que hay sus excepciones. Que hay sus excepciones. Bueno, pero volviendo al tema, que la idea es orientar. Por eso hay instituciones, Alex, que se pasan de sus gastos presupuestarios y hay otras instituciones que no llegan a agotar sus presupuestos. Y lo dejan que se pase. Y lo dejan que se pase. Recuérdese que el rol mío es orientar, señores. Los periodistas son ahora ustedes. Usted trae su tema aquí. Y después se pone a culebrear cuando uno le pregunta. Yo vuelvo a los elementos técnicos. Con su permiso. Su permiso. Usted trae sus temas aquí libremente. Sí. Aquí no hay problema de nada, de censura. Aquí hay libertad de expresión plena. Y Esteban también es enemigo de la censura. Ahora, don Pedro, yo escuchándolo a usted, le voy a hacer una pregunta al estilo de mi gran amigo, Alvarito Arbelo, porque es amigo mío desde hace mucho tiempo y yo soy amigo de él. Oyéndolo a usted, don Pedro, me surge la siguiente pregunta. Con la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, ¿nos pudiéramos ahorrar la Contraloría General de la República?
No, no es así. No, una pregunta que le estoy haciendo. Son roles totalmente diferentes. Incluso, hay un paso de avance que deben conocer la mayoría de los técnicos y el pueblo dominicano. Por primera vez el Estado se encamina a tener contabilidad por partida doble, contabilidad patrimonial, sistema unificado de registro, donde poco a poco se va a llegar al extremo de identificar todos y cada uno de los bienes del Estado, las obras que se construyen y la capitalización de esas obras desde el punto de vista de registro, como activo o bien del Estado. Otra pregunta, Ahora don bien, Pedro, hay otra un pregunta. tema que no quiero que se me quede. No, pero que otra es una información pregunta. que los amigos televidentes deben conocer. No, pero sobre el mismo tema. Ajá. Si es sobre el mismo tema o si usted va a cambiar de tema, porque no quiero salirme del tema Vamos a sin tener que hacer la seguir pregunta. el próximo segmento. La entonces. pregunta, no, pero mire, la pregunta es la siguiente. Dado que ciertamente en términos estructurales la República Dominicana ha avanzado mucho, tanto en cuanto a la creación de determinadas instituciones para la regulación o normalización de los procedimientos presupuestarios, como en la aprobación de legislaciones en esa dirección, y ciertamente Muy de bien. 2004 para acá o de 2005 para acá se ha avanzado muchísimo en Es ese así. aspecto. ¿Por qué entonces la ciudadanía percibe que hoy día hay mayores niveles de corrupción que en el pasado? Porque entonces debería haber corrupción cero. Yo digo, tantos controles y tantas normativas, Y salen muchísimas y cosas. aún así salen escándalos de corrupción. O sea, yo no entiendo eso. Miren, Explíqueme esa parte. nosotros siempre hemos sido de opinión que una sociedad, y los grandes científicos de la política siempre lo han tratado de esa manera, los tratadistas de ciencia política, es que una sociedad es muy difícil construirla, toma su tiempo. Se están haciendo ajustes en cuanto a los niveles de controles y en cuanto al cumplimiento de las leyes. Ahora, la sociedad dominicana es una sociedad incómoda de manejar. Es una sociedad que cuando tú te descuidas, de alguna u otra forma, la mayoría hacen acuerdos fuera de lo común. Y además, recuérdense que para hablar de niveles de corrupción en cualquier instancia, ya sea pública o privada, tiene que haber acuerdos. Y lo que se pudiera dar en el Estado tiene que ver mucho una combinación funcionario-sector privado. Ahora, en lo que respecta a los controles, la República Dominicana está dando los pasos que tiene que dar para llegar a los niveles que tiene que llegar para que no haya, o por lo menos para disminuir la cantidad de escapes. Lo que debería haber entonces es mayor nivel de régimen de consecuencia, que es lo que no tenemos. Tenemos controles, pero no tenemos régimen de consecuencia para detener cualquier tipo de Y acción. si yo le digo a ustedes que los no controles adecuada. le sacan la lengua a la gente en el sector público. No, yo creo que la gente en el sector público, cierta gente en el sector público le saca la lengua a los controles. No, y también los controles le sacan la lengua a cierta gente que son críticas de eso. Déjeme decirle, sí, eso sí. déjeme decirle algo. En los años 80, mi hermano mayor es mecánico, y yo recuerdo que él me decía mientras yo estudiaba, que para sacar un cheque de una institución del Estado, tenía que, como decimos en el argot popular, flojar una cantidad de dinero al auditor, que estaba en ese momento en la institución del Estado. Eso fue erradicado a partir de cuando se crearon las unidades de control, de auditoría interna de la Contraloría en cada institución. En eso se ha es un avanzado. paso de avance. Sí. Y ahora mismo... Ahora hay otros mecanismos para sacar y ahora un cheque. mismo, bueno, ya ese es otro asunto. Ahora mismo, el tesorero nacional de la Tesorería Nacional de la Nación creó un sistema automático para el pago de tasa y de impuestos para asuntos de pasaporte, para sacar ese cuatro, para las armas de fuego. No, para, eso se ha avanzado mucho, mucho, sí. donde tú a través de un cajero puedes pagar Lo que uno no automáticamente. entiende es eso, o sea, que aún con todos esos controles y con todos esos avances, todavía adolecemos de esa situación de actos de corrupción en determinadas situaciones, en determinadas instituciones con determinados funcionarios. No estamos generalizando en ese aspecto. Pero te iba a decir pero otra hay cosa. otro elemento, te iba a decir algo antes que se termine el segmento. A través del sistema que creó la Tesorería General de la Nación, tú puedes rastrear tu pago y presupuesto. Tú puedes a través de ese sistema saber a qué nivel le anda un determinado pago. Tú no necesitas necesariamente el funcionario que te esté dando explicación ni nada. Tú A puedes través del darle sistema seguimiento, digital, tú puedes dar seguimiento, y esos pasos de avance hay que reconocerlos, y es los elementos que hemos hablado siempre, de que los grupos que funcionan como yo le diría,
como contrapeso, deben también de darle crédito a los pasos y avances que ha tenido la nación. Lo que pasa es que una nación que está creciendo, se está desarrollando y las instituciones se están fortaleciendo, tomará su tiempo. Como de la misma manera que el sector privado poco a poco se está convirtiendo en empresas sólidas, como hablamos en el segmento anterior. Bueno, vamos a agradecer el segmento de Pedro. Yo simplemente quise hacer una pregunta, pero voy a terminar con otra pregunta. ¿Y por qué, si Pedro Matos ha dedicado su vida a fuñir la paciencia en buen dominicano a favor de la contabilidad pública, a favor del gremialismo, a favor de la transparencia y de la profesionalidad, no ha tenido la suerte que han tenido otros que han sido colocados en la Cámara de Cuentas, en la Contraloría General de la República o la Dirección General de Contabilidad Gubernamental? Vamos al cambio y en un momentito vamos a recibir al licenciado Alejandro de Jesús, presidente del Colegio Dominicano de Economistas, experto en estadísticas monetarias. Vamos a hablar también un poco sobre el Codeco. Así que, don Pedro, eso fue una tremenda pregunta. Con eso lo despedimos y retornamos en breve Coloquio, el programa económico de la semana. Coloquio, el programa económico de la semana.